Muy buenas tardes, noches, días. En esta ocasión me dirijo de modo directo, respetuoso pero asertivo y certero a la jerarquía católica en México y probablemente también a la de otros países que no están cumpliendo con el ser aquello para lo cual se ordenaron, buenos pastores. Comienzo con la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10, y sobre todo hoy, que es el día de la Santa Cruz. Desde que yo era niño me acuerdo muy bien cómo el 3 de mayo los edificios en construcción, bueno, hasta las casuchas en construcción, ponían su cruz y los albañiles, claro, muchos se emborrachaban, pero celebraban con mucho esmero y hasta devoción el día de la Santa Cruz, que es, como todos sabemos, y si no se lo saben, se los recuerdo, el día de los albañiles y maestros constructores. Bueno, veamos qué dice el Evangelio de hoy, porque es la base, es mi fundamento para hacer esta airada, indignada reclamación a los conductores, a las cabezas visibles en la tierra de la Grey Católica Mexicana. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera y las lleva consigo. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso otra comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos para siempre. El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Aún resuena, comentario mío, aún resuena la proclamación en la noche de Pascua del relato del origen del universo, en la sucesión de los 7 días primeros, y la constatación de que en el 8º día todo ha tenido su culminación en Cristo. Él es la luz, la fuente de agua viva, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el pan del cielo, el camino, la verdad y la vida. Él es el hombre pleno, perfecto. Todo lo que ha hecho por él y para él. Todo ha sido hecho por él y para él. Hoy se proclama en el Evangelio la expresión de Jesús. Yo soy el buen pastor, su autorretrato. Todo el que recapitula en Cristo está con Cristo. Él es el Cordero de Dios y a la vez es el pastor. Él produce la sed y él mismo se ofrece como manantial. Él conduce el rebaño hacia los pastizales y es a la vez el alimento que sacia, que nos sacia. Del cual hoy, y lo digo sin ánimo de ofender, sino porque es mi honesto sentir, solo en Polonia y tal vez en algún otro país por ahí que ignoro, tal vez en Hungría, pero de Polonia tengo la certeza, la Santa Misa no se ha suprimido, la Eucaristía tampoco, y los fieles acuden hasta 10 o 12 misas diarias, no solo los domingos, para que no falte todo esto que he dicho. El pan del cielo, el pasto en abundancia eterna, infinita, el comer
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos, comento, desde muy pronto, encontraron en la figura del pastor la imagen plástica, visual, que mejor representaba a Cristo. La Iglesia ha fijado para este día la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, para que no falte a los fieles el apoyo de quienes en nombre de Jesús prolongan la presencia entrañable y generosa del buen pastor. El llamado al seguimiento debe tener la seguridad de saber de quién se fía de la palabra fiel, que no se retracta de lo que promete, aun en daño propio. El buen pastor no es un asalariado, no es un burócrata. Ante él cabe invocar. Buen pastor, atento y silencioso, orante y contemplativo, conocedor del tiempo y de los caminos, hecho al calor del verano y a los fríos invernales, a las estepas nevadas y a las noches estrelladas, que acompañas la transhumancia del pueblo y lo conduces a la tierra de la promesa. Buen pastor fuerte y vigilante, que oteas el horizonte y salvas a quien se queda solo, aislado, expuesto al ataque de las fieras, de todos los enemigos, y cargas sobre tus hombros con la criatura. Tú conoces por el nombre a cada ser humano, aun antes de que fuésemos concebidos, y llamas a cada uno de nosotros a una vocación particular, de manera personal y distinta. Muy distinguible para el que tiene el corazón humilde. Pastor bueno, buen pastor, no permitas que me aparte de tu mirada, que no me distancie tanto que pierda la posibilidad de escuchar tu silbato amoroso, compasivo y entrañable. Que si por mi torpeza, debilidad o ensimismamiento me entretengo emancipado y lejos de ti, que al menos la luz de tu rostro y la resonancia de tu voz me posibiliten siempre volver hacia ti. Y parece que le escucho decir al buen pastor: no te resistas a la gracia, no te atrincheres en tu debilidad, no te castigues con el exilio voluntario del abrazo de la misericordia. Déjate llevar si es preciso, y una vez más sobre los hombros del perdón. Déjate conducir como de nuevas por la palabra, fascinado por la luz del rostro de quien te ama más que nadie. Bien, comienzo mi crítica sobre la base del evangelio anterior y de mis comentarios anteriores. Dice el obispo Athanasius Schneider: los gobiernos usan la pandemia para perseguir a la iglesia. Y yo añado, en algunos lugares como en México, la iglesia se deja perseguir y no se defiende. 30 de abril. En una entrevista concedida a esa fecha al cofundador de LifeSite News, Novedades para la Vida Nueva, John Henry Westen, era el coordinador, el cofundador. El obispo kazajo, tal vez yo diría ruso, Athanasio Schneider, asegura que los gobiernos del mundo han estado usando la peste china, él dice como todos COVID-19, como pretexto para perseguir implícita y aún explícitamente a los cristianos, particularmente a los católicos, obligando a las iglesias a cerrar. Bueno, pues en algunos lugares de la República Mexicana, a la que yo llamo Virreinato de Nueva Aztlán, por el predominio nuevo del dios Huitzilopochtli, hoy disfrazado de Pejelopostli o Gran Tlatoani, los obispos y las conferencias episcopales e incluso la Santa Sede deberían insistir en que los gobiernos den a las iglesias, a la Iglesia Católica, al menos los mismos derechos que les dan a las tiendas donde la gente puede comprar alimentos. Señala Athanasius Schneider, yo lo aplaudo a rabiar, que por otra parte sí cree que la pandemia, el obispo así lo cree, es un castigo de Dios destinado a despertar al mundo. Yo digo, es una señal más que un castigo. Es un jalón de orejas muy poderoso a todo el planeta,
y un jalón de orejas a la iglesia para hacer penitencia por los crímenes dentro y fuera de la iglesia, particularmente el crimen del aborto, de la ideología de género y de la demolición de la familia y del matrimonio. Si el gobierno niega a la iglesia los mismos derechos que se dan a una tienda, está discriminando brutalmente contra nuestra fe. El obispo auxiliar de Astana, reconocido crítico de la renovación eclesial, crítica a la cual yo me sumo, también se pronunció sobre los esfuerzos de muchos sacerdotes, no siempre con el apoyo de sus obispos, para administrar los sacramentos, sin poner en riesgo la salud de nadie. Los obispos, apostilló Snyder, deberían estar contentos de que los sacerdotes estén usando su celo creativo en favor de los fieles, para que no les falte la presencia del buen pastor en su propio cuerpo y el pan del cielo, para asegurarse de que reciben los sacramentos, dijo. Los obispos que no insisten, como los mexicanos, en que las iglesias deben permanecer abiertas, están cometiendo un grave pecado de omisión. De hecho, algunos obispos, por ejemplo, hoy en la mañana leí la furia con la que el obispo de Mérida se refiere a los católicos que le exigimos que reabra los templos y nos dijo hasta la despedida. Algo así, la palabra que usó, dijo, ustedes son absurdos. O sea, los católicos somos absurdos por exigir que en México se manejen las cosas igual, por ejemplo, que en Polonia. Así nos trató. En este sentido de la grave omisión, Snyder recuerda el ejemplo de la actuación de San Carlos Borromeo, y yo recordaría la actuación de San Juan Bosco, que ni obispo era un simple sacerdote. Bueno, San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, cuando la plaga azotó la ciudad y ordenó que los sacerdotes celebrasen la misa en las plazas públicas, lugares públicos en las calles, en las esquinas de las calles, para multiplicar las misas y que la gente pudiera asistir desde sus ventanas. Maravilloso. Y cuando San Juan Bosco mandó a sus docenas de chamacos confesados y comulgados a atender también en Milán, pero en un siglo diferente, 4 o 5 siglos después, en Italia, Milán, un ataque tremendo de una brutal pandemia, al menos en Italia. Y ninguno de sus alumnos, a pesar de que estuvieron en contacto cotidiano, cercano con los enfermos de cólera que morían a racimos, ninguno de sus alumnos murió. Él se los prometió si atendían a los enfermos, estando confesados, comulgados y en gracia, y perfectamente apegados al buen pastor. Bueno, en México no tenemos un solo obispo con esta posición. Y como se los dice Monseñor Snyder y también el cardenal Sara, ustedes, señores obispos mexicanos, están cometiendo un grave pecado de omisión. ¿O qué tanto le temen al Pejelopochtli? ¿Qué arreglos tienen en lo oscurito con él? Que se pliegan a las exigencias de un gobierno no solo laico, sino masón. Cristo os lo demandará en vuestro juicio personal, que llegará en el momento que ustedes menos lo esperen. Y antes de que llegue ese juicio personal, los invito a revisar su cobarde posición y a imitar a San Juan Bosco, a San Carlos Borromeo y al clero polonés. Concluye el señor obispo Snyder sugiriendo que estamos pasando por una época de las catacumbas, una especie de iglesia subterránea, pero no tenemos por qué tener miedo. Nos conviene ser valientes porque la iglesia tiene mucha experiencia siendo una iglesia de catacumbas, una iglesia subterránea. Y en estos tiempos de catacumbas, en aquellos tiempos de catacumbas, Dios nos dio muchos frutos espirituales
para la renovación de la Iglesia. Bien, hasta aquí mi crítica basándome en Monseñor Schneider. A continuación grabaré otro video de aproximadamente la misma duración, con lo que nos platica el valeroso cardenal Sara, el africano cardenal Sara. Veamos.